que le habla a su hermano y amigo Boni Corporán. Estamos hoy para traer algo de la palabra del Señor de parte de la iglesia New Way Church en la ciudad de Providence, Rhode Island. Y tenemos una palabra de Dios en esta noche que sé que alcanzará nuestra vida y alcanzará la vida de todo aquello que le escuchen. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25, dice de la siguiente forma: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la embarcación, y había también con él otras barcas. Pero levantándose una gran tempestad de viento, y echaba las olas de tal manera que se anegaban, y él estando en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Al parecer esta es una de las preguntas más grandes que la iglesia se hace a través de los tiempos. ¿Será que el Señor se ha olvidado de nosotros? ¿Será que el Señor ya ha pasado por alto nuestras emergencias económicas, nuestras emergencias de salud, nuestras emergencias financieras? ¿Será que el Señor se ha olvidado de que sus promesas para nosotros son sí y amén? Estos discípulos, dice la palabra del Señor, que no entendían la situación que estaban atravesando, porque ellos recibieron una orden y era cruzar al otro lado. Sin embargo, en el proceso a llegar al destino donde Dios lo había enviado, se encuentran con una gran tempestad. Algunos historiadores dicen: será cuestión de que Jesús estaba tan agotado y exhausto físicamente que quedó dormido, o quizás será que él quedó dormido a propósito, con el mero hecho, con la mera intención de enseñarle y demostrarle a ellos que él tenía la capacidad de cambiar cualquier escenario en un escenario de gloria. Sin embargo, la Biblia dice que mientras ellos iban en aquella embarcación, las aguas estaban entrando en la embarcación y estaban haciendo que aquella embarcación comenzara a hundirse. Sin embargo, Jesús dice, la palabra del Señor, que se encontraba durmiendo. Y lamentablemente muchos de nosotros en nuestros problemas sociales de vida y de diario pensamos que Jesús quizás se ha olvidado de nosotros. Por mucho tiempo pensamos quizás que Jesús ya no está interesado en trabajar en lo que Él tiene para nuestra vida. Sin embargo, Jesús recibe solamente el toque o la llamada y se despierta. Algo que quiero rescatar del texto es que mientras Él estaba durmiendo, todo se estaba cayendo en pedazos. Si yo le fuese a poner por tema a esta predicación o a esta enseñanza, sería: despertemos a Jesús. La razón por la cual muchas casas están siendo abatidas, sacudidas y estremecidas hasta el fundamento es porque Jesús está durmiendo, no es que está ausente. Él simplemente está durmiendo y está esperando ver cuál va a ser tu reacción ante el escenario que estás viviendo, ante lo que estás atravesando en este momento. Dios quiere saber cuál va a ser la decisión que tú vas a tomar. O te quedarás quejándote con la incertidumbre de que te estás abnegando, o te irás corriendo donde el maestro a despertarlo, porque sabemos que dentro del maestro tenemos las respuestas a cualquiera de nuestras situaciones, que el maestro tiene soluciones a nuestra crisis y nuestros peores escenarios. La Biblia rescata y dice que él dormía, y es impresionante porque ver a un hombre dormir en medio de una crisis, una de dos cosas: o representaba la certeza de que aquella palabra de pasemos se iba a cumplir, o quizás estaba probando el nivel de fe de aquellos que decían tener a Dios en su corazón. Y en estos días que vivimos de pandemia, en estos días de crisis, en estos días de adversidades, Dios simplemente está sacudiendo la tierra y buscando en la tierra dónde están los siervos, las siervas, los hermanos, las hermanas, los pastores, los evangelistas que todavía retienen la fe, que todavía confían en aquella palabra que Jesús declaró, que todavía son capaces de entender de que sus palabras son fieles y verdaderas, de que todavía entienden de que no hay otro camino, no hay otra salida, simplemente tenemos que despertar a Jesús. Y yo sé cuál es la misión de Jesús en la tierra, pero Él desea que todos,
que todos seamos partícipes de levantarlo en un momento de crisis. Y yo creo que en el tiempo que vivimos, la tierra tiene que levantar nuevamente a Jesús, porque Jesús aparentemente está durmiendo. Y hace falta que sacudamos los cimientos de la sociedad, los cimientos escolares, y volvamos a despertar a Jesús, para que Jesús sea el centro de nuestros hogares, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestro vecindario, y podamos tener alternativas correctas, procesos vencidos mediante el sacrificio de Jesús. La palabra dice que Él dormía mientras ellos estaban atormentados por la tormenta. Y si algo la tormenta produce es que perdamos el enfoque a aquella palabra que ya Dios nos declaró. Si algo la tormenta produce es que quita de nosotros la fe para creer lo que Dios nos dijo. Si algo la tormenta produce es que quita de nosotros la capacidad de ver a Dios en todos los escenarios. Algo que la tormenta produce es que nos quita el deseo de proseguir creyendo la palabra que ya salió de la boca de Dios. Las tormentas producen que nosotros nos desenfoquemos y escuchemos a los vientos. Me recuerda el Señor a un hombre llamado Pedro, que andaba caminando, el único después de Jesús que caminó sobre las aguas, pero comenzó a escuchar los vientos. Cuando tú inviertes tu tiempo en escuchar los vientos, vas a comenzar a hundirte, porque los vientos no te van a declarar nada positivo, pero la palabra de Dios, que es fiel y es verdadera, te dice: ven, camina, que tengo la capacidad de ayudarte, tengo la capacidad de cambiar tu lamento en baile, tengo la capacidad de ayudarte a entrar en un nivel de gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los discípulos, amados, venían de una gira grandiosa con Jesús. Sin embargo, no fueron capaces de reconocer de que esta tormenta era un escenario para ellos crecer su fe y poder decirle a la tormenta la misma palabra que Jesús dijo: callen y enmudece. Algo que yo quiero también rescatar del texto es que Jesús se levanta y no toma mucho tiempo en resolver la situación, porque el enemigo podrá hacer ruido por mucho tiempo, pero Jesús solamente necesita un segundo para cambiar mucho tiempo de problemas. Jesús solamente necesita un segundo para cambiar lamento en baile de muchos tiempos. Jesús necesita un segundo para transformar todo aquello que estaba destruido, todo aquello que causaba problemas, todo aquello que causaba crisis, todo aquello que causaba división. Jesús necesita un segundo solamente para Él cambiarlo todo y asegurar de que todo marche correctamente de acuerdo a lo que ya Él declaró. Él se levanta y no sé cómo explicarle, porque tengo rato meditando en esta palabra y hay algo que me estremecía por dentro, porque si nosotros levantamos a Jesús, seguramente nuestros problemas llegarán a su expiración. Si nosotros levantamos a Jesús, seguramente todo aquello que nos atormenta será quebrantado en el mismo nombre que el que estamos levantando. Si levantamos a Jesús, le garantizo que todo lo que nos rodea, que está perjudicando nuestro crecimiento en la obra del Señor, caerá a tierra. Le prometo que si levanta a Jesús, tu familia tendrá una segunda oportunidad. Te prometo que si levanta a Jesús, no hay nada imposible para el que cree. Y Jesús, levantándose, es capaz de decirle dos palabras a la naturaleza, al viento: calla y enmudece. Y me llama la atención esta palabra, porque para algunos sería lo mismo: calla y enmudece. Sin embargo, Jesús tenía que regresar por ese mismo canal hacia su otro destino. Y Él le dijo a la tormenta algo, al viento algo: calla en este momento que estoy caminando hacia allá, pero enmudece para cuando yo regrese no se vuelva a levantar. Algo te vengo a decir en este día: si Dios le dice calla y enmudece, lo que antes tenía la capacidad de hablar, lo que antes tenía la capacidad de levantarse, en ese momento se cancela, porque ya Jehová le dio la orden de enmudecer. No hay forma de que nada vuelva a hablar si ya
Dios le dio la orden a enmudecer. Y en esta noche, en este día donde tú te encuentras, necesita que Jesús dé una orden de que calle el viento y enmudezca. Se va a cancelar todo argumento en el momento que Jesús abre su boca. Todo vuelve a la normalidad. Cuando Jesús abre la boca, todo vuelve a ser como era antes. Pero me encanta la versión de Marcos, porque él dice: no tienes cuidado de nosotros. Y las personas en tormenta dicen: Jesús se habrá olvidado de nosotros. En el 9:11, cuando pasó lo de la Torre Gemela, la gente preguntaba dónde se encontraba Dios en ese día. ¿Dónde estaba Dios que no pudo establecer algo para que aquello no aconteciera? Y justificamos de que allí había niños. Sin embargo, Dios se mantiene en el mismo lugar, esperando que la fe de los creyentes vuelva a crecer a la estatura de un varón perfecto. ¿Dónde estaba que estamos pereciendo? No tienes cuidado de nosotros. Y esa palabra me ha marcado en este día. Porque por mucho tiempo las personas piensan que Jesús no tiene cuidado de ellos. Quizás cuando Marta recibió la noticia de que Jesús iba a quedarse 4 días más en Judea, quizás en ese momento Marta dijo: no tiene cuidado de nosotros. Quizás no tenía Marta la capacidad de entender de que no era tan solo que él tenía que llegar o que él iba a tener cuidado, de que Dios estaba buscando escenario para él llevarse la gloria. Y nosotros tenemos que entender, aleluya, de que tenemos escenario, tenemos vivencia, que Dios nos va a permitir vivirla, no para que muramos, sino para que Él se lleve la gloria y para que nosotros entendamos que Él tiene la capacidad de levantarnos, no importando el escenario donde hayamos caído, no importando lo que haya sucedido. Él tiene la capacidad, Él tiene el poder, Él tiene la habilidad de levantarnos y usarnos con más gloria que la gloria anterior. Él tiene la capacidad en sus manos de levantarte, no importando si creíste o no creíste. Él necesita que tú entiendas que Él puede hacerlo contigo una vez más. La palabra dice que el escritor de Marcos dice en el verso 38 del capítulo 8, de Lucas, dice: estaba en la popa y ellos le dijeron: no tienes cuidado de nosotros. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenemos miedo? El miedo nos desenfoca. El miedo nos quita el apetito. El miedo nos retiene bendiciones. El miedo nos quita la capacidad de acercarnos confiadamente. El miedo nos quita la capacidad de verlo y conocerlo a Él. El miedo nos saca a nosotros de la conexión divina. Y Jesús está diciendo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe?, le pregunta Jesús. ¿Cómo es que no tienen fe? Venimos de una gira poderosa. Venimos de levantar muertos, de ver paralíticos, de ver gente cuadraplégica levantarse y todavía no tienen fe. Yo te quiero preguntar, amigo y hermano, ¿cuántas cosas Dios ha hecho contigo? Y tú todavía sigues en el negocio de no creerle a Dios. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho con tu casa una y otra vez, miles de veces? Pero nosotros tenemos la tendencia a que el miedo nos robe la fe. El miedo le está robando la fe a los creyentes que quieren conocerlo a Él. Le está robando la fe a aquellas personas que no han entendido que por encima de lo que estoy viviendo, Dios está conmigo. Por encima de lo que estoy atravesando, Él es mi Dios. Por encima de lo que estoy viviendo, su poderosa mano está conmigo. Por encima de lo que yo pueda ver, y aunque yo sienta temor, mi corazón estará seguro. El salmista dijo: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno. Esa es la fe que agrada al Señor Jesús. Esta es la fe que sacude los cielos y que hace que las bendiciones desciendan. La Biblia dice que Jesús le dijo: no, ¿cómo es que no tiene fe? Entonces temieron más todavía. Porque Jesús no estaba obrando en algo natural. Jesús estaba operando en algo sobrenatural.
Cuando Jesús opera en algo sobrenatural, la gente se confunde y tienen pánico porque no han visto tales cosas. Ellos dicen y decían entre ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este que le habla a los vientos, le habla a la mar y aún ellos le obedecen? ¿Quién es este? Ellos parecía que no habían conocido a Jesús, aunque andaban con ellos por más de 2 años ya. Pareciese como que no conocían a Jesús cuando ya tenían tiempo viendo a Jesús operar en milagros poderosos. Ver a Jesús haciendo milagros y que nunca antes se habían visto sobre la faz de la tierra. ¿Quién es este Jesús que hace estos milagros? ¿Quién es este que todavía le habla a los vientos, le habla a la mar y le obedecen? La pregunta que ellos están haciendo no proviene de un corazón que no lo conoce quizás, sino viene de un asombro porque no habían visto esto. Ellos habían visto a Jesús operar milagros con personas, habían visto a Jesús operar milagros con los panes y los peces, pero no habían visto a Jesús operar milagros con la naturaleza. La naturaleza se estaba sometiendo a su creador. La naturaleza estaba sometiéndose a aquel que lo creó por el dicho de su boca. Y cuando él habló, todo lo que fue creado tomó posición y dijo, aquí está hablando conmigo, aleluya, el que me creó. Y hay que someterse al poderío de ese que nos creó con el dicho de su boca. Las personas tenemos que volver a entender que si de alguna forma u otra hemos perdido la fe, no podemos dejar a Jesús durmiendo en nuestra embarcación. No podemos dejarlo dormido cuando la crisis toca la puerta. No podemos dejarlo dormido cuando el escenario se apaga las luces. No podemos dejarlo dormido cuando ya todo parece fracasar. No podemos dejarlo dormido cuando ya tenemos una segunda y tercera oportunidad. No podemos dejarlo dormido cuando nuestros hijos están desviándose a cosas que no le agradan al Señor. No podemos dejarlo dormido cuando estamos viendo que cada día más este mundo está pidiendo la sangre de los justos. No podemos dejarlo dormido cuando nuestros hijos van a escuela y están peleando contra un virus más grande que el coronavirus. Hay ciertas situaciones que tenemos que volver a despertar a Jesús. Tenemos que despertar a Jesús, pero urgentemente, porque hace falta que vuelva el Jesús que hace milagros, abrir la puerta, como dijo el salmista, oh puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Tenemos que volver a despertar a Jesús para que vuelva a entrar a nuestras casas. Tenemos que despertar a Jesús para que vuelva a restaurar el matrimonio. Tenemos que volver a levantar a Jesús para que Él vuelva a entrar en nuestras iglesias y vuelva a revelar las cosas ocultas. Tenemos que volver a despertar a Jesús para que haya un Dios establecido, un reinado establecido en Dios. Tenemos que volver a despertar a Jesús, amado, porque necesitamos las respuestas divinas. Necesitamos despertar a Jesús, porque hace rato que estamos viendo las embarcaciones siendo sacudidas, la gente renunciando. Pero si Jesús se despierta, lo único que Él hará es llamar las cosas por su nombre y decirle: viento, calla y enmudece. Amado, en esta noche o en este día necesito que usted entienda que necesitamos despertar a Jesús. Jesús nunca está lejos de aquellos que le llaman. Jesús dice que Él está cercano, está Jehová del menesteroso y del contrito de corazón. Cercano está Jehová del humilde y del que hace la obra de Dios. Cercano está Jehová del que le invoca en las madrugadas. Cercano está Jehová de aquellos que lo aclaman de día y de noche. Cercano está Jehová de aquellos que de día y de noche meditan en su palabra. Cercano está Jehová de aquellas personas cuyos corazones están inclinados ante Dios. Cercano está Jehová de todo el que proclama su nombre y lo espera y dice: ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Cercano está Jehová de aquellos que tocan a la puerta y están esperando una respuesta divina en este día. Amado, les quiero decir que si Jesús es el centro de todo, necesitamos esperar que sea Jesús quien transforme su vida. Levántelo, toque la puerta, porque Cristo está